Hola, estimados amigas, amigos. Nos encontramos hoy en el Círculo de Lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Bienvenidos para revisar esta obra de Paul Valéry, Teoría Poética y Estética. Este libro que es un ícono dentro de lo que es la poesía y la temática que va a tocar, que tiene un contexto filosófico, como podrán haber leído. Vamos a tener los comentarios, primeramente, de nuestra amiga Susana Zúñiga y posteriormente de Fabiola Toledo. Así que vamos de lleno con teoría poética y estética. Bien, te escuchamos, Susi. ¿Qué te parece este libro? ¿Qué comentarios nos puedes dar? Buenas noches a todos. Es un libro muy interesante. Quiero ser sincera, no conocía esta teoría, no la conocía, pero se me hace muy interesante porque menciona a grandes obras como material didáctico, como la Eneida, la Divina Comedia. Entonces, desde ahí creo que ya es digno de tomar en cuenta. También nos habla de la poesía en el estado puro que trabaja Edgar Allan Poe, que en ese caso menciona la poesía del siglo XIX y nos habla de cuestiones que yo sinceramente desconocía en esta cuestión, que son cosas tan precisas como les mencionaba de Edgar Allan Poe, que lo conocemos como el maestro del misterio. Nos habla también de Baudelaire, que la verdad es muy interesante porque nos habla lo que hablábamos hoy precisamente, no sé si recuerdas, Fabi, en el taller, sobre la musicalidad que deben de tener los textos, que a veces desconocemos, y nos habla de las cuestiones que los poetas invocamos al momento de escribir un texto, de la musicalidad que tenemos, de interrogante que pueden ser los textos cuando los escribimos, que al final de cuentas, de manera estructural o de manera natural, decimos, no tiene, pero ya cuando revisamos los textos, resulta que sí llegan a tener ese tipo de situaciones cuando es un texto bien realizado. También nos habla sobre el lenguaje que utilizamos, de las necesidades que tenemos, de los ridículos que podemos tener, ser cuestiones en la duración de los elementos. La verdad es muy interesante porque nos habla sobre las energías que deben de tener los textos. También nos menciona a los textos de Hugo. Y la verdad, son textos, para mi forma de ver, bastante filosóficos, pero que van muy de acuerdo a lo que escribimos también hoy en día. De acuerdo, Susi. Muchas gracias por tus comentarios. Vamos a pedirle a Fabi Toledo que nos comente sobre esta magnífica obra de la teoría de Paul Valéry, teoría poética y estética. Hola a todos, buenas noches. Sí, bien, estábamos escuchando con Susi y lo que ya algunos compañeros adelantaron. Es una obra muy interesante por todo el contenido que tiene acerca de la poesía y la estética de la misma, ¿no? Entonces, sí considero que es una lectura bastante pesada, como decía Laurita, con el tinte filosófico que tiene, aunque es muy interesante, pues sí es un poquito, a veces en terminología, difícil de comprender. Sin embargo, está clara, en el sentido de que tiene términos y
información acerca de los movimientos que se dieron en la época del simbolismo, ¿no? Esta lucha que tienen los poetas por el movimiento musical. Yo preparé un poco más, me enfoqué más en el término del simbolismo, porque me pareció bastante importante esta lucha que tenían por combatir el realismo que se generaba en esa época, ¿no? Entonces, este movimiento que se dio en el siglo XIX, que se originó principalmente en Francia, es una manifestación literaria que combina principalmente los sentidos con los sentimientos. O sea, tenían que combatir el realismo de la época, entonces se estaban enfocando un poco en el simbolismo, que este movimiento significa que vamos a combinar en la obra poética lo que es los sentidos, o sea, vamos a combinar palabras que se perciben con los sentidos con las emociones. O sea, es una simbiosis ahí un poco importante. ¿Por qué? Porque este tipo de movimiento se ha arrastrado hasta nuestros días. ¿En qué sentido? Que se empiezan a utilizar lo que son las figuras retóricas, ¿no? Empezamos con, como ya mencionaban, con Allan Poe, principalmente Baudelaire, y sí se considera que es un movimiento un poco oscuro, porque tenías que dilucidar, escarbar en el texto mismo para entender lo que el poeta quería expresar. No era como el realismo crudo, que decía las cosas tal cual. En este movimiento lo que hacen es como que maquillar, ¿no? Con toda la retórica que empezó a nacer, ¿no? De las figuras como, por ejemplo, la metáfora, que hasta nuestros días se emplea, ¿no? Tal vez con otro tipo de movimientos, ahora con los contemporáneos que tenemos, pero efectivamente para mí lo relevante del primer movimiento que mencionan al inicio del texto es realmente ese, ¿no? Entonces, la poesía simbolista busca vestir la idea de una forma sensible, poseer intenciones metafísicas, además que intenta utilizar un lenguaje literario como instrumento cognoscitivo, por lo cual se encuentra impregnada de misterio y misticismo. Fue considerado en su tiempo por algunos como el lado oscuro del romanticismo, que es lo que les comentaba anteriormente. Entonces, esta forma oscura es precisamente por eso, porque hay que escarbar en el texto que estemos leyendo para entender, ¿no?, la sensibilidad que están tratando de plasmar. Es un poco más como metafísico en los textos. Entonces, en la teoría de Paul, pues nos explica bien la forma de cómo se fue desarrollando esta lucha, ¿no?, en contra del realismo, en contra de, bueno, no en contra, más bien para generar otras ideas con este movimiento. Entonces, es lo que podría yo aportar. Muchas gracias, Fabi, con esos comentarios tan interesantes, con este señorón de la poesía, que podría comentar como algún jugador de fútbol que es muy buen jugador, luego es muy buen entrenador y luego es muy buen comentarista. En este caso, con el autor que estamos revisando, es un extraordinario poeta, también profesor universitario y también escritor, ensayista. Y entonces, en este término de teoría, que como bien sabemos, cuando hablamos de teorías y en el sentido que está refiriéndose, está hablando de una serie de conceptos o constructos relacionados entre sí que están explicando algo, y por eso le llama teoría poética y estética, así se le llama. Y es que este señor, que nace en Ceté, departamento de Querol, Francia, en 1871, es un autor muy significativo de nuestra cultura. Y es que desde el principio llama la atención
de algunos de los grandes poetas franceses y europeos que se reunían a finales del siglo XIX en París. Uno de sus maestros fue Mallarmé, y es que cuando llega a la capital ya tenía algunos trabajos con cierta fama, y entonces participa con alguno de sus maestros en una revista que se llamó El Centauro. Y entonces se refiere: vivía yo lejos de toda literatura, puro de toda intención de escribir para ser leído, y por lo tanto en paz con todos los seres que leen. Y entonces él no había pensado en publicar, porque él decía cómo agradar y cómo agradarse. Se decía lleno de ingenuidad. Sin embargo, no pudo escaparse a ese proceso de creación que hizo que tuviera una producción intelectual constante. Y entonces, en 1895, ya hace su primer ensayo, y casi 15 años después, el señor Teste. Ahora, en todo lo que él hacía, había una extraordinaria disciplina y un rigor en lo que él hacía. Y esto le iba dando resultados como Charmés, una colección de poesía de rara magnificencia, y cuya pieza central es el Cementerio Marino, que también la tenemos al final de esta plática. Es un poema muy largo. Y a La Joven Parca, que es otro de sus poemas que definitivamente tendríamos que revisar. Y es que tiene una producción poética, aunque no tan extensa, pero él hace ensayos, y dentro de los ensayos abarca desde filosofía hasta las artes plásticas y la danza. De hecho, en este libro, como ustedes pudieron revisar, hay uno de los 11 capítulos que se refiere a la danza, y el teatro y la ópera tampoco le fueron ajenos. Además, él tenía un proceso de ser introspectivo, y en un mundo de meditación, de donde solamente la guerra pudo sacarlo para la resistencia francesa. Él muere a los 74 años de edad y nos deja un legado de escritos. Y él decía: si un poema no está nunca acabado, siempre es un percance que lo termina. Y aquí vamos a encontrar, dentro de su obra, nos va a estar haciendo algunas observaciones, como ya mencionaron ustedes, y no tanto en cuanto a la métrica, la rima, sino a lo que es el ser como una realidad total, incuestionable, estable, creadora. Y él constantemente va a aludir a la literatura griega, pero en una referencia de aferrarse no solamente a lo inmutable y eterno, sino a algo que todos los poetas deberíamos hacer, de regresar a esos grandes escritores. Ahora, las obras bellas son hijas de su forma, y aquí habría que revisar esas palabras. Las obras bellas son hijas de su forma, la que nace antes que ellas. Adelante, Laurita, te escuchamos. Adelante, Susi. Sí, doctor, estoy aquí, justamente estaba leyendo un poema de Melody también. Fíjese que a mí me gustó mucho, bueno, los filósofos siempre tienen esto, ¿no? Que los antecesores dicen una cosa y los que siguen sacan justamente lo contrario, ¿no? Refutan la teoría anterior. Entonces está esto del romanticismo y viene la poesía pura. Y a mí lo que me gusta mucho es esto de tratar, así lo comprendí yo, de plasmar a través de la poesía el ser, de trascender esta esencia del ser. Por eso entiendo lo que dice Fabi de la metafísica, de ir más allá de lo físico y de centrarse en el ser, y justamente de describir este ser desde el punto de vista, podría ser más cercano, pudiera ser que se percibiera como sencillo, no necesariamente
no lo sé. Ellos comentan que desde lo sencillo, pero pues la poesía no representa necesariamente sencillez. Bueno, habría que ver desde qué perspectiva, ¿no? Pero justamente esto, de ir buscando como la esencia. Creo que eso fue lo que a mí me gustó mucho, y eso era lo que quería comentar, ¿no? De cómo nos acercamos ante a algo, nos acercamos a un fenómeno, a una persona, y desde esa perspectiva pues vamos creando nuestra propia poesía, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tocaremos el ser? ¿O qué tanto veremos solamente lo superficial? ¿No? Ahí queda la pregunta. Pero a mí eso me gustó muchísimo, 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 porque pues hay corrientes justamente de poesía en las cuales uno lo que quiere es traspasar y llegar a la esencia, ¿no? Entonces, sí, yo me quedo con eso, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante. Gracias, Laurita. Adelante, Susi. Susana Zúñiga. Sí, yo también quiero hacer otro comentario que nos lleva de la mano a cómo salir de lugares comunes, cómo Borges fue influenciado por Valery en su obra. La verdad que es bien interesante porque dice Valery ilustremente personifica los laberintos del espíritu. Valery nos deja morir el símbolo de un hombre infinitamente sensible a todo hecho y para el cual todo hecho es estímulo que puede suscitar de un hombre cuyos textos admirables no se agotan, ni siquiera definitivamente sus omnigudas posibilidades. Esto lo menciona Borges en el 2007. Nos mencionan también sobre cómo contribuye a la estética contemporánea y sus variables en la acción. Nos mencionan también lo que nos decía Ezra Pound, cómo es muy interesante para nosotros que estamos creando cómo debemos de tratar las cuestiones de la poética. Creo que sí es un texto bastante complicado en cuestión de terminología, que definitivamente para mí sí fue un poco como que a veces a cuestiones de desaturas, pero ya leyendo el texto en cuestión poco a poco, algo como de tarea y tienes que leerlo, va siendo digerible en cuanto vas línea a línea y vas descubriendo cómo cuestiones que utilizan de forma no tiene no se te hacen tan pesadas cuando ya tienes más o menos ya leído algunos poetas que te menciona él, hasta el mismo en lo que estaba leyendo la obra de Valery. Es muy interesante. Muchísimas gracias, doctor, porque la verdad yo desconocía sobre Paul Valery y sobre este texto, que no es muy, muy... Gracias, Susi. No. Ajá. No, sí, adelante, sigue. No, está bien, doctor. Ya, gracias. Gracias. Entonces, en este libro de la teoría sobre la poética y la estética, pero que no es un libro escrito así, sino que es una recopilación de discursos y de algunos escritos que él hizo, y los fueron ordenando en los 11 capítulos para que pudiéramos tener este libro. Incluso algunos, como verán, no están escritos en orden secuencial en cuanto al tiempo. Ahora, él mismo señalaba que quería hacer poesía pura, una poesía pura que traspasara los tiempos, porque las obras bellas son hijas de su forma, la que nace antes que ella, vuelvo a repetir, y como él sí cita a Dallenberg, dice, esta es, me parece, escribe, la ley rigurosa pero justa que nuestro siglo impone a los poetas.
ya solo reconoce como bueno en verso lo que encontraría excelente en prosa, y dentro de lo que es el libro hace una crítica a quienes están en contra de la poesía, porque comenta que sería muy fácil hacer una tabla, una recopilación de los criterios de lo que sería lo antipoético y de cómo juzgar un poema. Y ahora que muchas de las enseñanzas que se realizan pudieran ser vanas y pudieran arruinar desde la infancia el sentido poético. Desde antes que se pueda crear ese sentido poético, podemos dañarlo, y hasta la noción del placer que pretende dar la poesía al ser un arte, y que deberíamos distinguir en el verso el fondo y la forma. Y ahora, un tema y un desarrollo, y ojo con estas palabras, porque estas palabras dentro de la teoría con este libro que hay que leer y releer muchas veces, y siempre vamos a encontrar algo más. Debemos ver cómo dice naturalmente y fácilmente separables de la expresión verbal misma, de las palabras mismas y de la sintaxis, y hay otros tantos síntomas de no comprensión o de insensibilidad de materia poética. Y es que hace las recomendaciones como en un momento veíamos con Ezra Pound: poner o hacer, poner en prosa un poema, hacer de un poema un material de instrucción o de exámenes, no son menores actos de herejía. Y entonces nos habla de la estética, y dentro de él a lo que es el placer, que no se deja reconducir tan fácilmente a un lugar bien determinado. Y es que la poesía no tiene un orden, como él mencionaba, aunque de repente le tratamos de dar como un buen orden de las cosas, sino que hay un placer que es indivisible y que va a exceder el ámbito de lo sensible, va a exceder a los sentidos y la va a vincular a modificaciones afectivas que se prolongan y se van a enriquecer por vía del intelecto, lo que va a hacer que nosotros tengamos, como ya mencionaba, algo mucho más que algo corporal, porque va a ser sobre el sentido o sobre el espíritu de otro, y entonces nos va a exigir de todas las potencias humanas. Y es que está buscando dentro de lo que es la poesía, y como vamos a ver cómo cierran los últimos capítulos, cómo se debe comunicar una ilusión de comprensión íntima del objeto que lo causa, un placer que excita la inteligencia, la desafía, la hace amar su derrota, y nos va a ir hablando de todo esto a lo largo del libro. Nos va a hablar de cómo debe uno tener una disciplina, cómo se debe llenar la vida y no se debe desbordar, porque propone el pensamiento un enigma que no puede escapar al deseo y al abrazo de lo que es la metafísica o los brazos de la metafísica.